Hola, ¿cómo estás? Si tú ya me sigues, bueno, ya me conoces, si no, bueno, bienvenida y gracias por estar escuchándome. Mi nombre está en la pantalla, esa soy yo y esa es la especialidad que manejo, psicoterapia gestal. El día de hoy te quiero compartir un tema doloroso. No quiere decir que no lo he superado, pero las heridas quedan. Las heridas dejan cicatrices. No sé a qué horas me vayas a ver o estés viendo este video, esta transmisión. Sin embargo, a esta hora hora México, son la 1:35. Estoy viendo aquí en mi lab, 1:35. No me he dormido, porque es de esas noches donde recuerdo la ausencia y también recuerdo y se vino a la mente un tema delicado. Espero me tengas paciencia. No sé cuánto tiempo me tarde, por lo regular mis temas no son preparados donde yo escriba y diga esto es lo que voy a decir, no. Mis temas son de experiencias, donde pongo el corazón, donde pongo la mente, el alma. Precisamente te comparto para que si te resuena, hagas algo por ti, para ti y para los tuyos. Hace poco, hace, no sé, 2 meses, platicando con mi hija de la que menciono mucho, mi amor, porque es mi amor eh, genuino hacia ella. Ella platicaba conmigo donde estaba molesta y de cosas también. Le di ese chance de que me dijera, como mi niña. Mi niña ya no es mi niña, es una personita de 26 años. Pero en ese momento, bueno, sacó a su niña, ¿no? Y en esa plática, donde ella empezó a decirme las cosas de ella, de momento su niña de mi hija, hizo clic con mi pequeña. Mi pequeña Nila, porque así le decían cuando estaba pequeña. Mi pequeña Nila, o sea, mi niña interior. Hizo clic cuando me di cuenta, estaban dos niñas en ese momento. En ese momento recordé algo que yo ni siquiera me había dado cuenta que esa parte había sido, que me había dañado, que me había lastimado, donde esa niña recordó donde papá, y se me quiebra la voz porque él ya no está aquí, donde papá, dentro de su desesperación, le fue a tapar la boca para, pues en ese momento yo no puedo decir que mi padre, mi papi, me iba a matar. Sin embargo,
Dentro de su desesperación, si mi mamá no se hubiera despertado, lo hubiera hecho. Entonces en ese momento sale mi niña, se conecta con la niña de mi hija y le dice, lo único que le dice es, perdóname, hija, por haberte lastimado tanto. Y en ese momento sale mi niña y le dice, en este momento me estoy acordando de tu abuelo. Para eso su abuelita, su abuelito de mi padre era el amor de mi hija y mi hija era el amor de mi papá. Se querían, yo veía cómo se adoraban y le digo, hija, en este momento estoy viendo a mi niña donde papá la está ahorcando, ¿no? Mi niña de la mía, mi niña Nila de 5 o 6 años, o más pequeña, 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, estaba acostada a un lado de mamá en la tierra, porque así vivió mi niña, en la tierra, en un petate, donde yo estaba, llore y llore, recuerdo, estaba llorando, llorando, llorando mucho, y yo no me callaba. En ese momento, mi padre, recuerdo, se va encima de mí, me tapa la boca. Recuerdo muy bien sus manos grandes en una pequeña, y donde mamá despierta y le grita, déjala. En ese momento, cuando yo le estaba contando a mi hija, yo estaba, se imaginarán cómo estaba, ¿no? Llore y llore y llore y llore y llore. Inevitable, fue algo inevitable. Donde en ese momento, cuando que mi hija me estaba platicando de su sentir hacia mí, se lo olvidó y lo único que hizo es abrazarme, un abrazo tan profundo, tan tierno. En ese momento sentí a mi hija grande, en ese momento sentí a mi hija, la adulta, y sus palabras fueron tan llenadoras que me dijo, mamá, ahora te comprendo más el por qué ha sido así. Y ahora porque comprendo también el por qué con mi abuelo, mi abuelito, fuiste de esa forma. De esa forma distante, de esa forma donde yo lo abrazaba, yo, pero también esperaba que me abrazara él. Entonces el día de hoy, esta noche, recordando ese momento de que sucedió hace 2 meses, donde esa vivencia de la niña se conectó con la niña de mi hija. Se trajo en ese momento lo que había pasado, ¿no? Durante ese tiempo de 2 meses para acá, he hecho mucha reflexión, trabajo conmigo,
Y yo lo que agradecí y agradezco es que mi papá no lo haya logrado, que mi mamá despertó y, y evitó. Pero, ¿cuál es el aprendizaje que quiero que te des cuenta? Mi papá no era la intención de matarme, de ahogarme, no era su intención, sino era su desesperación del por qué no me callaba, no sé qué tenía de niña, yo de niña lloraba mucho, todavía no he llegado a descubrir el por qué lloraba mucho, no sé, ha de ser por ahí alguna herida tan profunda que todavía no he logrado a descubrir. Estoy abierta a eso. Yo agradezco que mi papá no lo haya logrado. Agradezco que mi mamá se haya despertado a tiempo y se evitó un desastre. Pero ¿sabes qué? No o sea, sí agradezco de que yo estoy viva, estoy aquí y aquí estoy contigo, tengo una niña maravillosa, mi hija maravillosa, disfruto a mi familia, a mi mamá, que aún me queda. Claro que agradezco que no lo haya logrado, pero lo que más agradezco, lo que más doy gracias a Dios también y a Él principalmente es que mi papi, al no lograrlo, porque no era su intención, él se salvó. Solo de imaginar que mi padre lo hubiera logrado, cómo hubiera vivido, cómo hubiera sido su vida, si es que él no se hacía algo antes. Entonces, fíjense en qué se transforma y en qué convertí ese dolor en amor a mi padre. Y ahí es donde descubrí que por amor lo he perdonado, pero inconscientemente, que lo perdoné inconscientemente, porque yo ese recuerdo ni siquiera estaba presente, o sea, ese recuerdo, esa herida de la infancia, ni siquiera estaba presente, sino que salió en el momento justo donde mi hija saca a su niña, platica conmigo y se conecta con mi niña. Y ahí es donde te digo que descubro donde, a pesar de que esa herida no la había trabajado, a pesar de que esa herida no la había trabajado, a mi padre ya estaba perdonado. Y precisamente hoy me quedé pensando en él y dije gracias a Dios, a la vida, en quien creas, que él no sufrió esa parte porque hubiera sido muy doloroso para él. Yo no quiero que tú hagas lo mismo, que perdones así de la nada.
algo que también quiero comentarte, el por qué, o sea, por qué me doy cuenta que a papá ya estaba perdonado, que ya lo había perdonado desde antes de descubrir esa herida, porque yo llevo trabajando y he trabajado durante años precisamente esas heridas, heridas tan profundas, heridas de abandono, de rechazo, de burla, de miedo, abusos. He trabajado tan profundamente que las siguientes que sigan, si es que salen, yo estoy abierta, siguen saliendo, porque mi niñez la viví durante muchos años y siguen saliendo, las voy a contener, las voy a abrazar, porque he adquirido muchas herramientas para poder contener, para poder abrazar ese dolor. Porque quiero platicarte que antes de ser psicoterapeuta gestal, antes de convertirme en lo que soy ahora, pasé por un proceso largo, por un proceso largo, no de un año, no de 2 años, más. Traía mucho dolor, mucho. Algunas personas que me siguen o muchas personas que me siguen saben parte de ese dolor, donde les he dicho que yo pensé que estaba loca, que yo pensé que tenía que estar en un centro psiquiátrico, pero no. Me empecé a tratar, empecé a tomar un proceso largo, como te digo, y es así como ahora te puedo platicar que me siento más libre, más completa, más entera, vivo mi vida, palpo mi vida, vibro mi vida y extraño a papá. Y, y estoy, es algo que no puedo explicar mucho, solo lo siento. Lo extraño tanto y agradezco tanto, no porque, o sea, sí, es que no sé cómo decirlo, o sea, agradezco tanto de que él no haya cometido ese error, porque si no, él hubiera sufrido tanto. Creo que sí me doy a comprender, cuando amas tanto a una persona, lo menos que quieres es que sufra. Yo te invito, tú que me estás viendo, por amor a ti, por amor a los tuyos, empieza a trabajar contigo misma o contigo mismo. Es posible vivir de otra forma. Es posible vivir más libre. ¿Y sabes qué? También los demás te van a agradecer. Tus hijos, tu esposo,
tu esposa, mamá, papá, en tu trabajo, te lo van a agradecer. Vas a ser una persona diferente. Te abrazo con el alma, te abrazo con amor y te abrazo con respeto. Suscríbete a mi canal, dale like y un favor muy grande, comparte este video a que llegue a todo el mundo. Puede salvar vidas, puede encontrar muchas respuestas. Hasta pronto.